Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el criticismo alemán. El criticismo alemán, el autor principal, el defensor de esta obra tan importante durante hace unos siglos atrás, ha sido Immanuel Kant. Entonces, en esta oportunidad estaremos hablando del criticismo alemán y hablaremos también un poco de Immanuel Kant. Immanuel Kant nunca salió, por si acaso, un dato curioso de su lugar de origen, pero pasó fronteras a través de su pensamiento. Ese es un caso muy peculiar en él. Se dice que en aquella ciudad que él vivía, es otra anécdota que justo les cuento de Immanuel Kant, él toda la población tenía que tener de manera cronometrada a la hora que él salía, a la hora que él regresaba a su casa. Dice que él siempre hay una experiencia que cuentan que paraba con en este caso, con su hoja de bambú, el tallo del bambú, paraba, caminaba con ella, ¿no? Se iba, dice que de su casa a la universidad, de la universidad a su casa. Hay una experiencia que se cuenta referente a la puntualidad que tenía Immanuel Kant. Immanuel Kant es de origen alemán. Dice que un día su amigo le citó una hora, su amigo nunca apareció. Entonces Immanuel Kant dice que cuando el amigo ya estaba, llegó cuando ya el amigo había terminado en el restaurante y le dice, muy bien, hoy ya has terminado ya pasó la hora, me retiro y le dejó al amigo, ¿no? Esa experiencia es muy común que se escucha de Immanuel Kant por su puntualidad. Él nació pues en el año 1724 y murió en el año 1804. Eh, y vamos a hablar un poco sobre la ilustración alemana, ¿no? Hace un mes atrás habíamos hablado sobre la ilustración, pero desde el origen francés. Hoy hablaremos un poco sobre la ilustración desde Alemania. Fue fomentada desde el Estado prusiano, como era llamado, no existió una crítica social, al contrario, una política muy conservadora, porque aquí hay mucho poder, se le dio a en este caso a los reyes, y el quien estaba a cargo de esto era pues Federico II, ¿no? El rey de Prusia, ¿no? La cultura se centra mayormente en la universidad. Aquí las universidades van a tener un cierto poder en torno al proceso educativo. No existe oposición entre la filosofía y la religión. Al contrario, Immanuel Kant, a pesar de haber sido un crítico, les comento a ustedes, de la religión, él escribe una obra que también hace hincapié en torno a la racionalización de la fe cristiana. Entonces, escribe Crítica a la razón pura y el otro era otra obra que en unos momentos vamos a mencionar, que también habla sobre una crítica especialmente contra los parámetros y los cánones de esa época. Por eso de ahí viene la palabra criticismo, ¿no? En estos tiempos se estaba desarrollando el proceso de la física de Isaac Newton en Inglaterra, el racionalismo y el empirismo que tenía, pues, en este caso, René Descartes, y teníamos por el norte a John Locke. En Inglaterra en el siglo XVIII se estaba dando la primera revolución industrial. Acuérdense que aquí también se van a levantar movimientos muy separatistas como el movimiento ludita, que era este movimiento que se encargó de querer destruir las máquinas en la revolución industrial. Esto conllevó a que tengamos un poco más, podríamos decir, de miedo tenían los seres humanos porque empezaron a darse cuenta que las máquinas les quitaban los empleos. Entonces el movimiento ludita trató de acabar con las máquinas y al final pues desaparecieron los que protestaban, ¿no? Y las máquinas se quedaron hasta el día de hoy. Durante este proceso vamos a encontrar que el 14 de julio del año 1789 se realizó la Revolución Francesa, que ustedes lo pueden ver en imágenes justo aquí, ¿no? En la imagen, voy a poner aquí con un puntero, entonces ustedes van a poder darse cuenta que aquí se estaba dando
en este caso, la Revolución Francesa, ¿no? Que es un punto importantísimo durante todo este proceso. Hablaremos un poco de Immanuel Kant. Él es un racionalista y un empirista. Él va a decir ni el empirismo ni el racionalismo, ningún extremo vale, sino busquemos otra propuesta. Entonces, lo que buscaba era el criticismo. Una de sus obras que él va a tener va a ser la crítica a la razón pura, los prolegomenos, fundamentación de la física. También tenemos respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y es considerado el solitario de Koningbars, porque él justo vivía ahí, él un hombre solitario, te digo que caminaba con su bambú, ¿no? Con el tallo de bambú, caminaba, se iba a la universidad, de la universidad, en este caso, a su casa. Ese era su trabajo que él tenía durante muchos años. Como te digo, nunca salió de su ciudad natal, pero su pensamiento trascendió fronteras, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que nosotros podamos darnos cuenta. El propósito que tenía Immanuel Kant durante todo este tiempo era la razón, crítica a la razón. ¿Qué es lo que buscaba Kant con esto? Defenestrar esa estructura, ese funcionamiento, ese límite, ese uso teórico, uso práctico que siempre estábamos acostumbrados a hablar de la razón. Por eso él decía esto: dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, ¿no? Esa era su manera en cómo él había racionalizado la conceptualización de Dios. Pero en la ilustración alemana, Kant consideraba que el hombre ilustrado debe lograr ¿qué cosa? Una autonomía intelectual y moral. Y esto le conllevaba ¿a qué? A este texto que se usa bastante, esta frase, es sapere aude, ten el valor de pensar por ti mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese valor de pensar por nosotros mismos? ¿O estamos acostumbrados a que otras personas tomen decisiones sobre nosotros? ¿O estamos, podríamos decir de esa manera, nos han acostumbrado a nosotros a que otras personas puedan tomar decisiones de las cuales nosotros tenemos que tener el valor de pensar por nosotros mismos? A ver qué me dicen por acá. Ya, después me escribes, Carlos Joao. Entonces, acaba de existir un dilema que tiene Immanuel Kant: la minoría de edad y la mayoría de edad. La minoría dice que es una heteronomía. ¿Qué cosa es una heteronomía? Alguien que tiene el dominio, depende de otros. ¿Surge por qué? Surge por la pereza, la cobardía, la comodidad. Haces que otro piense por mí, que otro haga las cosas. Entonces, muchas veces se es pusilánime o nos da la pereza de poder trabajar. Otro trabajo que también ustedes van a darse cuenta que es importante tomar en cuenta aquí, por ejemplo, aquí, valga la redundancia, tutores interesados, mantener el control, la iglesia, los abogados, los reyes tenían este tipo de heteronomía. ¿Qué significa? Decisiones, pensaban porque dependían de otros, pero la mayoría de edad, y acá viene, esto es interesante, uno es mayor de edad porque empieza a tener una autonomía, independencia de otros. Depende solamente del uso de su entendimiento. ¿Y el entendimiento qué es? La razón. Es la liberación de sus tutores, un mínimo de libertad para hacer adultos a los hombres. Pero hay personas que hasta el día de hoy todavía no tienen un pensamiento por sí propio, un pensamiento que les pueda dar esa libertad. A veces cuando hacemos preguntas al público le decimos, ¿tú qué opinas? Opino igual que el otro. Pero tú qué estás opinando, igualito. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay esa autonomía de pensamiento, no hay esa independencia que deberíamos tener, porque cada uno tiene una manera de ver las cosas, tiene una manera en cómo ha visto, en cómo se ha desarrollado por su experiencia, por sus saberes previos, por la forma en cómo ha ido encaminándose en la construcción de su identidad.
Entonces, la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas van a ser producto de qué? Producto, pues, de cómo estamos desarrollando nuestra autonomía. Por ejemplo, este vaso que tengo yo aquí, ojo, puede funcionar porque no tiene autonomía. Va a funcionar porque yo le doy aquí algo que es importante. Le estoy brindando un uso hacia mí, porque por sí solo el vaso como vaso no va a hacer nada y no tiene autonomía para poder tomar una decisión o pensar en salirse. Quien le atribuye eso, que suba, que baje, soy yo. Entonces, si alguien de ustedes tiene alguna duda, me avisa. Entonces, por eso, una de las preguntas filosóficas que te comento a ti, que tú tienes que conocer, es de Immanuel Kant. ¿Qué puedo saber de las cosas? Por ejemplo, acá tengo algo que es muy interesante, un mango. ¿Qué puedo saber de este mango? Por ejemplo, ¿qué debo hacer con este mango? ¿Qué me cabe esperar de este mango? ¿Qué hace conmigo este mango? ¿Qué es el mango? La mayoría de ustedes, de forma muy convencional, me va a decir es una fruta, pero solamente es una fruta. ¿En qué consiste esta fruta? Por ejemplo, ¿qué debo hacer? Entonces, si yo tengo el mango, si tú hueles el mango, tiene un olor especial con tu olfato. Entonces, lo que tú estás haciendo, por ejemplo, yo huelo, tiene un olor. ¿De qué contextura es? ¿Cómo es su forma? Contextura, diámetro. Entonces, nosotros vamos a ir construyendo. ¿Y esto cómo lo vemos? ¿Cómo, qué puedo saber yo de las cosas? Si nosotros nos vamos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería mi opinión? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué me cabe esperar? Voy buscando. ¿Para qué me sirve tener un mango? ¿No sirve para comer? Pero detrás de el ingerir este mango, ¿qué beneficio me trae? ¿Cuáles son las consecuencias de poder tener un mango? ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importantísimo. Esto es necesario que ustedes entiendan por qué se hace filosofía. Por eso, ¿qué es el hombre? Si yo quiero saber qué es el hombre, tengo que ir directamente a la antropología, porque la antropología lo que va a hacer es estudiar al hombre desde su aspecto social, biológico, pero cómo se inserta en el mundo filosófico. A eso se le llama antropología filosófica. ¿Ya? Entonces, esto nos va a conllevar a poder entender este proceso. Presupuestos de la teoría del conocimiento kantiano. ¿Qué podemos conocer? Kant considera que toda la filosofía debe iniciarse con una teoría del conocimiento. Kant acepta que el conocimiento se inicia en la experiencia, pero también se origina en la razón. ¿Qué papel cumple la experiencia? ¿Te has dado cuenta que cuando uno tiene experiencia le ayuda a qué? Le ayuda a construir sus conocimientos. ¿Y qué papel cumple la razón? Las dos tienen que ir de la mano, dice Kant, por supuesto, porque Kant reconoce como ideal del conocimiento científico a la ciencia matemática de Newton. Por eso cuando Kant propone sus categorías, va a ser toda una revolución en la filosofía. Así como Copérnico en su momento hizo la teoría heliocéntrica, aquí Kant, con la propuesta del criticismo alemán, va a revolucionar el pensamiento de la época del siglo XVIII. Por eso la ciencia es importante. El sujeto es activo en el acto mismo del conocimiento. Por eso hablaba del giro coperniano. Cuando el hombre está activo, cuando el hombre hace presencia, cuando aporta, pues, en el conocimiento. ¿Es posible que la metafísica como ciencia, creen ustedes eso, que lo que no se ve también sea ciencia?
Hay cosas que las teorías son teorías. Por eso Kant, en uno de sus juicios categóricos, un juicio es un enunciado, un objeto, por ejemplo, justo lo que les estaba comentando a ustedes. Yo tengo aquí algo muy interesante, una manzana, y yo te digo que esta manzana es dulce. Por ejemplo, eso es un juicio. Es un enunciado objetivo de algo y lo relaciono con dos conceptos. Para ti, ¿qué es la manzana? ¿Será dulce la manzana? No, profe, yo lo veo de color verde. Entonces, ¿lo asocio a qué? Porque yo ya tuve una experiencia una vez que yo ingerí una manzana verde, y me hice así, significa que estaba ácida. Y lamentablemente, muchos de nosotros, producto de esta experiencia, da un juicio. Entonces, si es verde, siempre será ácida. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pueden hacer sus comentarios. Obviamente que eso va a depender de acuerdo a nuestra experiencia. Un juicio analítico. Vamos a tener dos juicios, el juicio analítico y el juicio sintético. El juicio analítico, como dice aquí, algo que es importantísimo, este, es explicativo. Primero el sujeto, luego el predicado. ¿Qué busca? El predicado se deduce del sujeto. No agregan nueva información. El gato es un ser vivo. ¿Qué significa? El gato es el sujeto, pero el predicado se deduce. El gato es un ser vivo. El gato es un mamífero. El gato es un felino. Y el juicio sintético es más amplificativo. ¿Qué significa? Primero el sujeto, el predicado le añade al sujeto. El gato está vivo. No es un ser vivo, sino el gato está vivo. ¿Qué le estoy? Estoy atacando al sujeto como tal. El gato es negro. El gato está gordo. ¿Qué estoy? Estoy agregando nueva información. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de juicios. El juicio a priori y el juicio a posteriori. El a priori se fundamenta en la razón. Poseen validez universal. El juicio a posteriori se fundamenta en la experiencia. Poseen validez particular. La manzana es ácida. ¿Qué tipo de juicio sería? ¿A posteriori o a priori? Mira, hemos explicado su momento. La manzana es dulce. A ver, respondan. Es dulce. ¿Es un juicio a priori o posteriori? A priori, muy bien, Carlos. Joao. ¿Por qué? Porque me fundamento en mi experiencia. Si yo en este caso, llego a comerlo y voy a decir, mmm, qué rico. Entonces, ¿qué sucede? Estoy teniendo un juicio a priori y digo, todas las manzanas de este tamaño, de este color, son dulces. Pero si yo te digo, la manzana es una fruta, ¿qué tipo de juicio sería? ¿A priori o a posteriori? Si hemos dicho que la manzana es dulce en a posteriori, entonces tú dime, ¿qué es la manzana en juicio a priori? En a priori. Si te digo esto. Si yo te digo, la manzana es una fruta, en todo el mundo sabemos que la manzana es una fruta. Entonces, ¿qué tipo de juicio sería? Un juicio a priori. Pero si yo te digo, la manzana es dulce, entonces yo estoy dando una experiencia, porque yo sé que todas las manzanas no son dulces, sino al contrario, hay algunas ácidas. Y esta acidez me conlleva a que tenga alguna repulsión más adelante.
Entonces, a eso se le conoce como juicio a posteriori. Acuérdate, la posteriori es por mi experiencia. El gato negro es malo. ¿Qué sería? ¿Un a posteriori o un a priori? Sería pues un a posteriori, porque es mi experiencia, porque creo que todos los gatos negros son malos, y eso no es así. El gato es un mamífero. Entonces, cuando digo el gato es un mamífero, significa que es a nivel mundial. En la China, en Japón, en Rusia, en América Latina, por ejemplo, en el Brasil, en el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, sabemos que el gato es un mamífero. O como acá esta fruta, la manzana es una fruta. Por ende, en cualquier parte del mundo, nosotros sabemos que la manzana es una fruta. Es una fruta. Es una fruta. Entonces, esto nos conlleva a nosotros a poder entender los juicios a priori y posteriori. Kant consideraba que parte de los juicios sintéticos, te comento, a posteriori existe un tercer tipo de juicio sintético a priori. Estos son los que hacen posible que la ciencia exista. Entonces nosotros, a través del tiempo, tenemos este proceso. Por ejemplo, ¿qué son los juicios sintéticos a priori? Son, pues, de carácter que aumenta nuestro conocimiento. Son universales. 5 más 7, 12. La línea entre la distancia entre dos puntos, entre dos puntos, ¿qué cosa es una línea? Todo efecto tiene una causa, es la física. El hombre posee un alma inmortal. Metafísica. Son juicios prioris, a priori. ¿Por qué? Porque éstas han tenido ya un valor universal. Entonces, profe, ¿cómo es posible la ciencia? Según Kant, dice que es posible la ciencia gracias, ojo, gracias a los juicios a priori. La ciencia progresa, ¿no? Mira, y se vuelve universal. Yo doy un juicio, lo sintetizo, lo añado nueva información y lo hago a priori. ¿Qué es a priori? Son válidos a nivel universal para todos. ¿Cómo es posible los juicios sintéticos a priori? Nuestra experiencia, nuestra razón. Entonces, nuestra experiencia nos ha conllevado a construir algunos juicios. Las formas a priori, formas puras de sensibilidad. ¿Y esto cómo lo logramos construir? A través de nuestros sen- sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Entonces, todos ellos construyen para poder conocer el cosmos. ¿Y qué es el cosmos? El mundo. A ver, les comento a ustedes. Según la filosofía, mira, acá está, es algo muy interesante poder encontrar y poder también percibir, por si acaso, durante todo este proceso, existen nociones previas a la experiencia en nuestra mente. Ya, y te voy a mostrar algunas de ellas. Immanuel Kant rechazó todas las ideas innatas de Descartes. Él decía, nadie puede nacer ya con ideas preconcebidas. Y también rechazó la tabula rasa, que en el proceso el ser humano registra todo lo que tiene en mente y poco a poco va adquiriendo el conocimiento a través de sus sentidos. Para Kant esto era falso. Kant decía que la existencia de las condiciones a priori, que justo te había comentado, hacen posible que el ser humano pueda tener conocimiento.
todo viene a través de la razón, el entendimiento y la sensibilidad. Por eso, la razón, hay cosas trascendentales, como el mundo, la idea cosmológica, Dios, la idea teológica, el alma, la idea psicológica, pero eso está basado en la metafísica. El entendimiento es un análisis trascendental, son las categorías ya a priori que yo voy a tomar, estos juicios previos de cantidad, unidad, probabilidad, totalidad, relación, sustancia, causa, efecto. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? En estos últimos días hemos visto en Lima, en la noche, una intensificación de la lluvia. Y esto ha conllevado a que la gente le sorprenda en la madrugada sobre dicha lluvia. ¿A qué se debe? Entonces, esta construcción es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tiene una causa. Y la causa no es que Diosito ha puesto lluvia y ha hecho eso. Falso. Lo que ha sucedido es que ha habido un calentamiento sobre el mar, entonces esto ha convertido en que se haga una condensación y empieza a haber colchones de nubes y estos colchones de nubes se transforman en precipitaciones. Y lo que ha existido en Lima, ojo, en Lima, porque hablo de Lima, porque van a darse cuenta que se intensificaron y esta intensificación se llama chubasco. ¿Causa de qué? De que hubo un día antes o unas horas antes en el transcurso del día se había intensificado. Eso es lo que sucedió. Entonces, ahí nos damos cuenta cuán importante es el entendimiento humano. Y la sensibilidad a priori tiene que ver las formas, como el tiempo, el espacio y la percepción, que justo les decía a ustedes, la percepción externa sensible que tenemos de ellas. Y ella nos va a conllevar a qué? Al giro coperniánico. Immanuel Kant hablaba sobre el objeto, las sensaciones, el objeto y sensaciones determinan lo material. Pero también Kant dice que nuestra mente pasiva solo refleja el objeto tal como es. Pero cuando nuestra mente es activa, ¿qué hace? Ordenamos al objeto al conocerlo, porque el sujeto ya no es pasivo, sino activo y hace que empiece a investigar, a inquirir, a preguntar de cómo está, por qué es de esta forma, de cuál es su origen, por ejemplo, del mango. El mundo es muy importante verlo desde un punto de vista del conocimiento a priori, ¿no? Tenemos el mundo percibido en las cosas y cómo ha ido basándose en el tiempo. Es importantísimo que ustedes también nos puedan hacer algún comentario al respecto.